Hola, ¿qué tal internautas de Faraón Technology? Si no te has suscrito, te recomendamos que te suscribas. Así podrás ver cada video que subamos a YouTube. En esta ocasión te mostraremos cómo puedes acceder o activar tu cuenta de AFP Popular de una forma fácil y sencilla. Para ello, lo primero es que tenemos que irnos a la Play Store. Buscamos la Play Store dentro de nuestra aplicación, la abrimos. Aquí le vamos a dar ahora no, lo pinchamos, buscamos en la lupita AFP Popular y escribimos arriba AFP Popular. Mírenlo ahí, ahí está AFP Popular. Le damos a instalar. Esta solamente es sencilla, 28.72 megabytes, que eso casi no pesa nada. Verán que se instala automáticamente, ya que por los megas que pesa, eso no ocupa tanto espacio y se descarga rápido. Le damos en abrir, míralo ahí, abre automáticamente. Una aplicación fácil y sencilla de utilizar. Descargamos, esperamos a que cargue. Aquí lo primero es bienvenido a nuestra app. Introduzca sus datos para ingresar. ¿Cuáles son los datos? Tu número de cédula principalmente. En este caso, cuando estén los 11 dígitos se activa la opción continuar. Le das a continuar ahí. Míralo ahí. Le das a la opción continuar y aquí nos dice bienvenido, correo afiliado a FP Popular, favor vincularse. Aquí en este caso yo les recomiendo que le den a la opción que dice explorar. ¿Por qué a la opción explorar? Porque te abre más, es como un formulario o agregar datos extra. Mira, aquí no aparece nuestro nombre, pero nos falta si cuando te inscribiste en la AFP fue hace mucho tiempo, en dado caso que sea hace mucho tiempo, ellos quizás no tienen este nuevo correo. Tú lo ingresas ahí, como en mi caso no tenían este correo, yo lo voy a ingresar. Correo, vamos a escribirlo, mírenlo ahí, y vamos a confirmarlo abajo. Copiamos el correo de arriba, y lo pegamos aquí debajo. Teléfono también, si anteriormente tenías otro teléfono y lo cambiaste, debes de actualizarlo aquí en esta parte. Míralo ahí, lo actualizamos. Cuando ya esté listo, nos presenta la opción continuar. Aquí nos dice bienvenido, que yo cuánto. Al registrarte en la AFP Popular podrás disfrutar de todas las ventajas que tenemos para ti. Le damos en aceptar. Bienvenido, vincularse, le damos en vincular. Lo que le demos a vincular, nos aparece ahora sí lo que es ingresar a nuestra AFP. Miren, aquí tenemos lo que es ingresar a la AFP iniciando. Aquí que debemos de tener, esperar que la AFP en el transcurso de 2 a 3 días, dependiendo de cómo estén, nos llame. ¿Para qué? Para poder activar nuestra cuenta. Y así nos envían lo que es un correo. Un correo. También cuando nos llaman, nos
preguntan que si qué correo estamos utilizando, si cambiamos número de teléfono. Aquí le voy a mostrar eh, cómo fue en qué correo fue que me enviaron la contraseña. Mírenlo ahí. Vamos a nuestro correo. Mírenlo ahí. Donde dice servicio al cliente, ahí es que está la contraseña. Ahí es que está la contraseña que nos enviaron para nosotros poder acceder a lo que es nuestra cuenta. Volvemos nuevamente a la aplicación. Mírenlo ahí. Volvemos nuevamente. Como salimos de la aplicación sintió como que no podíamos, no sé, entrar, o se inició nuevamente. Como le dimos a cerrar automáticamente, vamos a intentar hacer el proceso nuevamente. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Vemos en proceso. Está cargando. Nos dicta un error. Vamos a ver nuevamente. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo de nuevo. Y vemos que nos dicta el error. En este caso, lo que podemos hacer es darle a la opción de abajo. Tienes una cuenta y desea vincularse. A la opción de abajo vamos a darle. Pinchamos y sí, automáticamente nos permite. Vamos a introducir nuestro número de cédula, que es el usuario de arriba. Mírenlo ahí. Lo ingresamos y abajo la contraseña que ellos nos enviaron a través del correo. Vamos a ingresarla. Ingresamos. Miren, ahí le ingresamos. Qué raro que no se nos presenta iniciar sesión. Vamos a ver qué pasa, si se nos queda un número o algo, pero debe activarse, ponerse de color azul claro la parte que dice iniciar sesión. Si esa partecita no se pone de color azul claro, no estamos en nada, porque no podremos iniciar sesión. Miren, aquí ingresamos el último, quizás tenemos un error, y miren cómo se activó. Iniciar sesión. Iniciamos autentificando. Aquí, cuando nos envían la contraseña, tenemos que cambiarla automáticamente. Es de carácter obligatorio para poder ingresar. Aquí tenemos: usted inició sesión con una contraseña temporal. Favor, introduzca la contraseña que desea utilizar. Aquí yo lo haré luego, para que ustedes vean que con esa opción no permite. Si usted no cambia su contraseña, no le permitirá ingresar. Yo lo voy a hacer. Miren, nos manda automáticamente a lo que es el inicio nuevamente. Mírenlo ahí. Nos manda nuevamente a lo que es el inicio. Ahora tenemos que nuevamente ingresar los datos. Ingresamos los datos. Cambiamos la contraseña. Ya eso como lo vimos, ya no se lo mostré. Cambiamos la contraseña. Nos pide un PIN, que debemos ingresar un PIN de 4 dígitos para poder ingresar a la aplicación. Lo que nos pide el PIN, ya automáticamente nos deja entrar a lo que es la aplicación, como lo están viendo en pantalla. Si te gustó este video, te recomiendo que te suscribas, deje tu like, y así podrás ver cada video que subamos a YouTube. Esperemos que les sirva este video. Hasta la próxima.